Intelligence infrastructure, fueling the next wave of digital services exports. Pero antes, vamos a ver este video. El sector de IA de la región tiene un 11% de la infraestructura digital en la región y hay ingresos de 80.000 millones de dólares. Sin embargo, se ha visto una reducción en comparación con el 2021. Debemos atraer inversiones a la región y abordar las barreras del acceso de las mujeres a este sector. ¿Están listos para dar el paso hacia adelante? Muy bien, ahora vamos a invitar a nuestros protagonistas del siguiente panel. Ángel Melguizo, moderador, socio de Argia Green Tech y Economic Consulting, a quien vamos a invitar al escenario con un fuerte aplauso. Muchas gracias, Ángel, por acompañarnos, y a nuestros distinguidos panelistas. Silvia Tenaziña, directora general de Salesforce Argentina, bienvenida. Chandra Mowley, vicepresidente de Ingeniería Global de Qualcomm, excelente. Laura Álvarez Modernel, gerente de desarrollo de negocios para inteligencia artificial generativa en el sector público para América Latina de Amazon Web Services. Gracias, Laura. Y Avinash Ballista, presidente y CEO de Tolons. Ahí está, también bienvenido, Avinash. Muchas gracias a todos por estar aquí. Te paso el micrófono, Ángel. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias. Gracias al BID, al equipo de integración y comercio por la oportunidad de estar, para mí, por primera vez en Naursos Tula, que he estado en algunos de sus eventos, esta es la primera vez, y hablar de un tema que van a ver que es tan apasionante como el de infraestructuras de la inteligencia artificial. Soy Ángel Melguizo, trabajo como socio en Argia Green Tech and Economics. Argia es luz en euskera, en vasco, y eso es lo que intentamos hacer nosotros, arrojar luz sobre temas que tienen una intersección un poco compleja, como es el de la geopolítica, la economía, la tecnología y la sostenibilidad, ¿no? Como digo, la inteligencia artificial y sus infraestructuras vuelve a ser un tema atractivo. Es atractivo porque hoy en día no se puede entender la geopolítica en el mundo, las relaciones entre las grandes potencias, sin incluir el papel de la inteligencia artificial, ¿no? Donde además la geopolítica influye en el propio desarrollo de la inteligencia artificial, dónde se sitúan los centros de datos, dónde se sitúan los centros de computación, dónde están los datos y cómo fluyen, cómo se mueve el talento, cómo se usa energía, agua, electricidad. Todo eso son factores geopolíticos que influyen en el desarrollo de los fundamentals de la inteligencia artificial. Es atractivo porque estos centros de datos y de computación traducen, convierten pura energía, conectividad y datos en inteligencia. Pensemos en esa transformación, ¿no? Y es atractivo, ¿por qué no decirlo? Porque el dinero, el capital que se está moviendo en este sector, en particular en el sector de infraestructuras de inteligencia artificial, es espectacular. Solamente en semiconductores, en la producción de chips o en el diseño de chips, 3 de las 10 principales empresas del mundo están en este sector. 3 de las 10 por capitalización bursátil. Y 2 de ellas no producen ni un chips, solamente los diseña, los imagina. Otros los producen, ¿no? Tenemos, de hecho, una de estas empresas aquí, ¿no? Este sector es 10 veces más grande que el de energía, 40% más grande que el de banca o 3 veces más grande que el de telecomunicaciones. Este es el volumen que se está hablando, y por darles un último número, Nvidia, que lo teníamos en el panel previo, es 5 veces JP Morgan o 10 veces Johnson & Johnson. Una sola empresa que diseña chips es 5 o 10 veces más grande que el grupo financiero más grande del mundo. Y por ponerlo en términos argentinos, Qualcomm es 10 veces YPF o 40 veces Telecom Argentina. Eso es el volumen que estamos hablando. Ahora bien, todo este volumen, toda esta apuesta de los mercados se tiene que traducir en productividad, en empleos y en modelos sostenibles. Y en eso estamos, en esa transición, ¿no? Porque frente a los estudios iniciales de McKinsey y de MIT,
que decían que la inteligencia artificial iba a aportar una economía del Reino Unido cada año. Hoy en día estamos hablando de un tercio o la mitad de eso, que aún así es relevante, ¿no? Pero el impacto en productividad está todavía por ver, y también el desarrollo de modelos de negocio que sean sostenibles en los ámbitos económicos, sociales y medioambientales. Eso es algo que trabajamos mucho en Argia, y por eso, a pesar de algunas risas de los asistentes, he mantenido mi corbata, porque es la corbata verde, y se acordarán, porque por eso es importante la sostenibilidad en el ámbito de la inteligencia artificial, ¿no? En esta transición es donde América Latina tiene una oportunidad, porque en estos momentos de impasse es donde América Latina puede y debe hacer más, ¿no? Hay ejemplos pioneros en la región, producción de chip en Costa Rica, centros de datos en Brasil y en México, pero América Latina no es un actor en la frontera, en la inteligencia artificial, y lo debería ser, como hemos visto durante toda la mañana, ¿no? Tiene minerales críticos y tierras raras, tiene una matriz energética más limpia que Europa. Por tanto, entrenar los modelos de inteligencia artificial es medioambientalmente más sostenible en América Latina que en Europa. Tiene una población joven, vibrante, tecnológica. 5 de los ecosistemas de startups mejores del mundo están en América Latina: Buenos Aires, Santiago de Chile, México DF, Bogotá o Sao Paulo. Y en algunos países, la Colombia de hace unos años o la Argentina de hoy, hay visión política para desarrollar este sector. ¿Dónde tiene que ir América Latina y cómo lograrlo? Es lo que vamos a tratar en este panel, donde además tenemos representantes de los principales líderes, algunos de los principales líderes de las industrias y de las infraestructuras de inteligencia artificial, que están produciendo, diseñando chips, que están desarrollando centros de datos, centros de computación o pensando en estrategias de inteligencia artificial. Y la dinámica será como la que vieron en el primer panel. 2 rondas un poco speed dating, un poco rápidas, para darles los mensajes desde Amazon Web Services, Salesforce, IBM, Qualcomm y Toloms sobre cuál es la experiencia interna de estas empresas que, ya digo, están determinando el futuro, el presente y el futuro de este sector. Y una segunda ronda en la que ellos darán algunas de sus consejos y visión, que puede ser interesante para todos ustedes que están desarrollando negocio. Entonces, vamos a empezar, y si os parece, con Silvia de Salesforce. Si algo tiene la inteligencia artificial es que nos permite anticipar, o al menos prepararnos para lo que viene. Entonces, ¿cómo estáis viendo desde Salesforce, una de las empresas líderes, estos desarrollos, este potencial? Bueno, buenos días a todos. Lo primero es que la inteligencia artificial nos atraviesa a todos. No es algo místico o lejano, es algo que nos atraviesa a todos, que tenemos en nuestro celular, en nuestro reloj o en Alexa. Estoy contando últimamente la anécdota. Mi mamá, que tiene casi 80 años, habla con Alexa de las novelas turcas. Y mi mamá es totalmente ajena a la inteligencia artificial. Y cuando le pregunto, mamá, ¿pero qué haces hablando con Alexa? La respuesta es: me contesta más que tu padre. Entonces, eso es la inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos para que eso que nos atraviesa en todos los momentos sea algo accesible? ¿Y cómo hacemos para reskillear a nuestros colaboradores en las empresas para poder prever, para poder ser más efectivos? Y hago un ejemplo súper concreto: campañas de marketing, como para poner algo bajado a lo terrenal. Podemos enviar una campaña de marketing a nuestros 10 millones de clientes en forma totalmente impertinente, atemporal. Por ejemplo, a mí, vas a cambiar las gomas de tu auto, los neumáticos de tu auto, donde yo jamás voy a cambiar las gomas de mi auto, porque si el auto se rompe, lo dejo tirado, definitivamente. O soy pertinente y en el momento que yo, por ejemplo, saco un pasaje en un avión, la inteligencia artificial detecta que estoy a punto de viajar y me ofrece un seguro para viajero. De eso se trata de estar en el lugar justo, en el momento justo. Entonces, ¿cómo hacen las empresas para hacer uso de toda esa inteligencia artificial y hacer uso correcto de los recursos? Bueno, es una de las preguntas que vamos a intentar contestar acá. Fenomenal. Silvia, ya has avanzado un punto. Infraestructuras es también competencias, habilidades, skills. Y eso es un tema que va a estar durante toda la conversación. Yo, con permiso de los organizadores, he reorganizado totalmente el orden para que la narrativa fuera más fácil. Y entonces, Avinash, you are leading the analysis on AI infrastructure, and actually you are analyzing the infrastructure among different regions.
Avinash, quisiera preguntarte, ¿cuál es tu visión a nivel mundial y a nivel de América Latina y el Caribe? ¿Dónde ves los principales puntos que debemos abordar? Bueno, en primer lugar, quisiera destacar algo relevante para las personas que nos acompañan. Hace 20 años, cuando esto comenzó, era bueno ver cómo la tecnología podía impactar los procesos empresariales en lugares como América Latina, India o Filipinas. Eso fue una gran ola, pero hoy con la IA esto ha cambiado radicalmente. La razón es que al tercerizar la tecnología y los procesos empresariales, hay un valor de más de 50.000 millones. La gente solía decir que el mercado era de 2 billones. Hay mucho que va a estar reemplazado por la IA en el futuro. El descubrimiento de nuevas drogas, por ejemplo, que tomaba antes 10 años, ahora va a reducirse a 3 por esta tecnología. Hay mucho que está siendo impactado por esta tecnología. En Estados Unidos hay una industria de servicios global de 67 billones, pero entonces debemos preguntarnos si el mercado es de 2 billones o de 20 billones. Es posible reinventarlo mediante la IA. Entonces, el punto que quiero que todos se lleven es que hay oportunidad para América Latina en términos de tecnología y procesos empresariales. Es enorme, puede ir de 2 billones a 20 billones. ¿Y cómo apalancamos esto? La tecnología, la gente dice, va a reemplazarnos o quitarnos nuestro trabajo, pero bueno, antes de eso hay que hacer mucho. En primer lugar, los datos se tornan fundamentales. En el mundo de la IA, los datos ahora son una obligación. Antes no lo era así. ¿América Latina tiene la infraestructura de datos adecuada? La respuesta es no. Hay mucho que está realizando México, la Ciudad de México, Buenos Aires o Sao Paulo, pero ¿qué sucede con el resto de las ciudades o el resto de los países? Debemos establecer las asociaciones público-privadas adecuadas para que los países puedan avanzar en esto. Es muy importante, no se puede aislar. ¿Y cómo almacenamos, por ejemplo, los datos? ¿Cómo los procesamos? Si hablamos de la infraestructura de la IA y que sea sostenible, todo esto debe estar contemplado. Por último, ¿cómo hacemos para aprovechar toda esta tecnología que estamos desarrollando? Bueno, debemos recapacitarnos. Esto es extremadamente importante. A la gente en general no le ha importado qué pasaba con las compañías más importantes. Al diseñar los modelos, cómo los usamos más efectivamente, esa aptitud, esa capacidad debe ser enseñada. Y también debemos ver cómo medimos de manera ética y justa estas variables. Hoy en día lo que están realizando los clientes es que antes se tercerizaba y ahora el negocio principal de ese cliente debe ir a los países ricos en talento. Ahora los clientes dicen que quieren establecer sus propias operaciones, entonces se ven muchas compañías queriendo establecer sus operaciones en esos países para trabajar en sus propias oficinas. ¿Y por qué ahora Latinoamérica tiene tanta atención?
Porque si antes se necesitaban 500 personas, ahora se necesitan 50, pero en la misma zona horaria debe haber más colaboración que antes, y esto tiene un impacto significativo. Si no tienen una ubicación en una costa cercana, entonces no tendrán nuestro negocio. En la siguiente ronda voy a preguntar cuáles son los sectores, las industrias específicas donde ves más potencial para América Latina, para que podamos hacer matchmaking de negocios, unir las partes. Mencionaste las habilidades y también el tema de la infraestructura, obviamente, pero quiero pasar a otro de los pilares, que es la potencia computacional. Necesitamos tener datos, las personas correctas para administrar y estudiar esos datos, pero también potencia computacional de cómputos, que se basa en chips hoy. Y una de estas compañías que son una compañía de ideas, casi, es Qualcomm. ¿Cómo están manejando la demanda de chips nuevos, más potentes y más económicos? En primer lugar, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación a participar de este panel. Para hablar sobre los chips, por supuesto, hablamos de la capacitación, que fue un enorme foco en los últimos cuántos años ya. Se necesita computación masiva para capacitación y NVIDIA, obviamente, está trabajando muy bien poniendo a disposición o permitiendo esa infraestructura. Y si nos fijamos en los miles de millones de dólares invertidos en capital de riesgo, en modelos de capacitación, y se decía, cuanto más grande el modelo, mejor es. Ahora el foco está en cómo hacer que los modelos sean más efectivos, pero más pequeños, para poder desplegarlos en una variedad de tipos de hardware diferentes. Y entonces, respecto de lo que hacemos nosotros, estamos en la computación en el borde de la inteligencia artificial, y si nos fijamos en los celulares que todos tenemos, estamos colocando modelos cada vez más pequeños en estos teléfonos, como 18.000 millones de parámetros en lugar de 350 miles de millones, que no pueden entrar en un modelo de teléfono o de laptop o de un auto, por ejemplo. Hay que hacer más IA. Y desde el punto de vista de Qualcomm, en la infraestructura de computación en el borde, primero desarrollamos una CPU customizada que se llama Orion, la llevamos al mercado este año en la PC, que se llama Copilot+, que anunciaron conjuntamente Microsoft y Qualcomm. Entonces estamos ingresando al mercado de PCs, no solo para tareas habituales de PCs o laptops, sino también para procesamiento de inteligencia artificial en el borde. Entonces la CPU es hecha a medida en nuestra propia arquitectura, que tiene muy baja potencia, porque uno quiere vida útil de batería. Y más importante, cuando uno corre IA en el borde, quiere que los sistemas IA estén corriendo todo el tiempo, casi, en el background. Entonces pensemos en ese agente de IA como nuestro asistente al interactuar con nuestro dispositivo. Se trate de una laptop o un teléfono. Entonces estas cosas van a consumir potencia, y una de las cosas importantes que debemos hacer cuando no estamos conectados, no tenemos potencia, estamos en un aeropuerto, un parque, lo que fuere, queremos que esos agentes de IA estén tomando potencia en muy pequeñas cantidades, tragándola mientras procesan, porque los agentes IA tienen que poder darse cuenta de lo que está pasando al interactuar con el dispositivo. Tu caso de uso fueron los tickets de avión, y ponemos, por ejemplo, llegamos al aeropuerto y el GPS nos dice que estamos llegando al aeropuerto, y quizá el agente IA puede decir, ¿querés una reserva en el estacionamiento? un ticket de estacionamiento, o que te recomiende restaurantes en el aeropuerto. El agente ya constantemente va a estar buscando cosas con las que pueda asistirlo. Es un elemento importante, y la CPU es un elemento importante de esto. Y las CPUs de baja potencia y alto desempeño, ese es Orion. A continuación, si miramos los modelos modernos, son una base de datos masiva. Tenemos que procesar. La CPU no son tan
tan eficientes en el procedimiento de redes neurales. Y sin profundizar mucho ahí, la NPU que desarrollamos nosotros, llamada Hexagon, es una unidad de procesamiento neuronal. Es decir, antes teníamos CPU, que utilizamos todos en laptops y servers. NPU es algo que desarrollamos nosotros inicialmente en 2014, pero el impulso por IA hace que sea muy pertinente en la infraestructura para poder procesar estas solicitudes y trabajar con los modelos LLM y generar respuestas en IA. NPU es muy importante. La siguiente es la GPU y hemos estado en ese negocio durante mucho tiempo para gráficos, juegos, gaming, móviles. Y la GPU es un muy importante. Luego procesamiento de imagen en que tenemos fotos o de videos que estamos tomando y voz y cómo interactuar con los modelos interactivos con Gen IA. Entonces tomamos una foto y le podemos decir, ¿puedes cambiar el cielo para que sea azul? Son casos de uso reales que les van a interesar. Tomar una foto con el cielo gris. Bueno, IA tiene que entender qué es el cielo, cuál es el cielo en la imagen y luego mover las nubes. Estos son múltiples casos de uso en infraestructura. Entonces es importante tener esto. Tenemos más en conectividad. Si queremos hacer una IA híbrida, ¿cómo hacemos la infraestructura de un dispositivo para que se comunique con la nube si queremos transferir algunas de las cosas más complejas de IA a la nube? Ese es otro aspecto. Y el último, pero no menos importante, desarrollamos lo que se llama el IA Hub, que está allí en Internet, es contenido en Internet, y los desarrolladores de América Latina, por ejemplo, pueden ir a ese nodo para ejercer los modelos LLM que tenemos, de voz a texto, de texto a voz, imagen a texto. Todos esos tipos de modelos están disponibles para poder ir a desarrollar aplicaciones optimizadas en nuestro silicio. O podemos traer los propios modelos y la IA nos ayuda a optimizarlo, o si quieren desarrollar un modelo nuevo también los podemos ayudar. Desde el punto de vista de infraestructura nos parece, y más tarde vamos a hablar también de cuál es el caso, la justificación de IA en Edge o en el borde. Pero nosotros pensamos en computación heterogénea donde todas estas partes y conjuntos de chips interactúan entre sí. Cada GPU, NPU y CPU realiza funciones especializadas en lo que tiene que ver con ejecución de IA. Gracias, Jagra. Un comentario. Utilizaste tus dos slots, tus dos tiempos. Te voy a dar el tercero como premio. Entonces, estoy aplicando reglas propias, pero es muy interesante. No te quería cortar porque es importante. ¿Cuál es el diseño de los chips? Por tener buenas ideas de cómo diseñar un chip vale 40 veces Telecom Argentina. Así de importante es tener buenas ideas y cómo este mercado paga las ideas, pero luego I'll pick your brain a bit in the last part on sustainability. Pero luego te voy a preguntar sobre sostenibilidad y la relación con Edge. Voy a pasar a Joaquín para terminar la parte de infraestructuras y luego vamos a la parte de servicios, ¿no? Porque otro de los componentes claves de las infraestructuras de AI es la computación en la nube y cómo esto democratiza muchos procesos que antes pues solo podían hacer algunos. Entonces, Joaquín IBM, ahí yo creo que tu visión sería muy útil. Ok, te agradezco, Ángel. Agradezco también la oportunidad de estar aquí hablando para ustedes durante el evento hoy. Nosotros en IBM vivemos algo que es la convergencia, creo, entre nuestra presencia aquí en Latinoamérica y la historia de la inteligencia artificial. Son más de 100 años en Latinoamérica, más de 100 años en Argentina, y una historia de inteligencia artificial que se empieza hace más de 50 años atrás, ¿no? Tuvimos algunos momentos importantes cuando ganamos el partido de xadrez enfrentando Kasparov, después cuando participamos del programa Jeopardy, pero más importante que eso, a partir de 2014 empezamos a comercializar el sistema Watson de inteligencia artificial en todo el mundo, ¿no? Desde 2014 en Latinoamérica son más de 1000 casos implementados de inteligencia artificial para negocios. Y más recientemente, ahora hablando de la IA generativa, durante los últimos 2 años hemos implementado ahí cientos de casos en toda la región. Y hay mucho aprendizaje que tenemos con base en las interacciones con clientes, ¿no? Hemos entrevistado, encuestado alrededor de 3000
C-level executives alrededor del mundo durante el año pasado, ¿no? Identificamos que dentro de Latinoamérica, 64% de las compañías están avanzando con la implementación de inteligencia artificial de manera acelerada, mientras en el mundo tenemos 59% de las compañías acelerando en esta dirección. O sea, desde un punto de vista de consumo de la IA, nosotros en la región estamos bastante avanzados, ¿no? Y además, creo que otros aprendizajes importantes son que las compañías quieren sí utilizar la IA, pero quieren utilizar la IA principalmente para diferenciar su negocio. Yo no quiero utilizar la IA para entregar la misma cosa que entrega mi competidor. Yo quiero utilizar la IA para que realmente eso se quede como un diferenciador competitivo. Cuando miramos la IA y las estructuras disponibles hoy para se operar la IA, estamos hablando de Edge, estamos hablando de la nube, estamos hablando también de sus propios data centers. El punto importante es que además de los LLMs y SLMs, que son gran aceleradores importantes, las compañías tienen que poder aportar su propiedad intelectual, sus datos, para enriquecer esos modelos y de esta forma llevar una experiencia más interesante a sus clientes finales. Entonces es importante que las compañías tengan un abordaje que sea un abordaje híbrido, que les permita beneficiarse de la computación de la borda, de edge computing, que permita a las compañías se beneficiar de la flexibilidad de la nube, pero también que permita a las compañías se beneficiar de sus estructuras legadas, tantos datos que han construido durante su historia, de forma que eso pueda llevar a sus clientes una experiencia más interesante. Y es para eso que nosotros hemos construido una plataforma en IBM, que es una plataforma que permite justo a nuestros clientes integrar todos estos mundos y de esta forma llevar más valor y más velocidad con el ofrecimiento de servicios basados en inteligencia artificial a sus clientes. Muchas gracias, Joaquín. Datos, capacidad de computación, toda la gestión humana y el capital humano, esos son los fundamentos. ¿Pero para qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Para qué se necesitan y dónde vemos más potencial en las aplicaciones? Es donde quiero saltar ahora, y en dos dimensiones, ¿no? Para servicios públicos, para que las startups puedan hacer nuevas cosas y también para nuevos sectores privados. Entonces, Paula, gracias por tu paciencia y haberte saltado el turno. Amazon Web Services, hablando de comparaciones, pues Amazon Web Services solamente dicen que factura tanto como 2 veces la mayor farmacéutica del mundo, de nuevo, por gestionar una nube. Ese es el volumen que está moviendo de capitalización en estos sectores y desde luego el líder de ese segmento sois vosotros, pues tu visión, sobre todo en esta intersección con startups y gobiernos. Súper, buenísimo. Bueno, me gusta porque le vamos a poner cara a lo que hablamos de inteligencia artificial, que a veces es difícil de bajar a tierra, ¿no? 70% de las organizaciones están ya experimentando con nube, ¿no? Y además hay un estudio que dice, creo que es de Goldman, en los próximos 10 años la inteligencia artificial generativa va a hacer que crezca el 7% del PIB mundial. Y esto si no somos intencionales, ¿no? O sea, simplemente dejando fluir las cosas. Lo que estamos viendo nosotros es que el desafío no es experimentar, sino realmente capitalizar la oportunidad y pasar de la prueba a la acción. Y hay algunos casos y tips que después vamos a compartir para que puedan hacer esto, pero lo más importante es dónde estamos viendo ya que hay avances y cuáles son las industrias más impactadas. Definitivamente educación, finanzas, salud y gobierno. A veces no asociamos que el gobierno es el que más rápido va a innovar, pero es donde estamos viendo que hay mucha innovación. Probablemente también porque, y es algo que caracteriza a América Latina y creo que también es la oportunidad que tenemos que capitalizar, es porque tenemos problemas bastante interesantes. No sé qué piensan ustedes acá en Argentina. Y algo que pone en valor la inteligencia artificial generativa es justamente cuánto conocemos estos problemas, ¿no? Cuán expertos nos volvemos en conocer a nuestros usuarios. Y hace que los gobiernos se vuelvan también muchos más enfocados en los ciudadanos. Entonces, estamos en Buenos Aires. Voy a arrancar con un caso de Ciudad de Buenos Aires. 3 millones de personas viven en Ciudad de Buenos Aires y 3 millones, 3.5 creo, entran y salen porque tienen que hacer trámites, trabajar.
No sé si todos conocen Boti, que es el chatbot de la Ciudad de Buenos Aires, que es uno de los, creo que, de los chatbots más grandes que usa WhatsApp. Ellos trabajaron con nuestro GenAI Innovation Center. Y en esto de capitalizar la oportunidad hay un mensaje que quiero dejar de la velocidad es fundamental, ¿no? Y la verdad es que algo que nos da velocidad es la nube, ¿no? Nos permite escalar, nos hace rápidos. Y si le sumamos inteligencia artificial generativa a esto, lo que nos permite es dentro de la escala, que hay algo que es muy complicado, es personalizar, ¿no? Cómo dentro de algo que está escalando yo logro personalizar mucho más el mensaje. Y esto fue lo que hizo Boti trabajando con nuestro, como les decía, GenAI Innovation Center. Hay 600 trámites en la Ciudad de Buenos Aires y lo que querían ellos era procedimentarlos, ¿sí? Y poder volverlos accesibles para que los ciudadanos puedan preguntarle al chat qué tengo que hacer, ¿no? Y que no sea un preguntas y respuestas que uno va a un link de una página y mira y está estático, sino que realmente sea de acuerdo a lo que yo necesito en ese momento y que tengo que resolver. Entonces trabajaron con nosotros para utilizar e incorporar inteligencia artificial generativa a Boti para que pueda responder de forma automática y en lenguaje natural, pero no solo eso, sino en español rioplatense, que es porteño, ¿no? Que habla de esto del voceo, que cuando algunos le pueden preguntar, che, ¿me podés decir a dónde tengo que ir mañana a hacer, no sé, la habilitación de tal cosa de mi negocio? Fundamental. Y lograron hacer este experimento, probaron, y no solo eso, sino que hay algo súper importante para los gobiernos también, que es, hay cosas que no quiero que el chat responda, ¿no? Porque tal vez no es mi rol respondiendo trámites sobre los ciudadanos si él me pregunta qué pienso sobre tal cosa que pasó hoy o sobre tal político y que me responda, ¿no? Entonces, también lograron ponerle límites con algo que se llama guardrails para que no responda sobre temas que no son de su incumbencia. ¿Qué tiene de lindo este caso también? No solo que lograron experimentar y agregar valor al ciudadano, que me vuelve un gobierno mucho más proactivo y menos reactivo, porque aparte empiezo a conocer qué preguntan mis ciudadanos, a dónde están mis problemas y cómo puedo usar esto para generar nuevas soluciones, sino que aparte lo volvieron a un gobierno mucho más cercano a la ciudadanía, ¿no? Y reenfatizó esto que nos comentaban también de los datos, ¿no? Para esto tengo que tener una estrategia de datos. El gobierno de la ciudad tiene una estrategia de datos abiertos. Este es un caso que me parece que está bueno de Boti y de cómo un gobierno que es tradicionalmente algo que pensamos que va un poco más lento, está adquiriendo velocidad con el nube. Y por otro lado hablamos de startups y claramente esto es algo que nos convoca y que nos interesa en lo que estamos hablando acá. Bueno, ¿qué rol juegan las startups en acelerar la innovación en el sector público? Y hay muchos casos que empezamos a ver de startups liderando la innovación de cara a las organizaciones del sector público. Por ejemplo, en salud estamos trabajando con Liberty Health, que están enfocados en prestar servicios, ¿sí?, a hospitales y hacer gestión de pacientes. Y ellos crearon un Health Lake, ¿sí?, con datos de salud. De nuevo, los datos súper importantes. Sin datos no hay inteligencia artificial generativa tampoco. Y lo que hicieron fue empezar a procesar documentos de pacientes para que los médicos se dedicaran más tiempo a estar con el paciente. Entonces, en vez de estar leyendo 10.000 documentos y horas, analizando, a ver, y entiendo la letra del que vino antes y puso algo, le puedo preguntar directamente sobre cuál es el estado, cuál es la historia clínica. Y no solo eso, sino que de nuevo empieza a ser proactivo. Empieza a darnos alertas sobre cuando un paciente hizo un estudio y tiene potencial de tener cáncer. ¿Y cómo lo trato? ¿Qué puedo hacer? Esto está operando ya en, si no me equivoco, más de 700 hospitales y unidades en Sao Paulo, en el estado de Sao Paulo, y llega a 7 millones de pacientes. De nuevo, es una health tech acelerando la innovación en el sector de salud. Hay otro caso en Chile también, y de nuevo nos pone bajo la luz algo súper importante para la inteligencia artificial, que es el conocer problemas. Este es nuestro valor, no ocuparnos de la tecnología. Para eso, miren, todas las opciones que tenemos. Lo importante es conocer mi problema. Hay una EdStart, una EdTech, perdón, en Chile, que se llama Tu Clase y que creó un asistente pedagógico
no un chatbot, que es lo tradicional que estamos viendo con inteligencia artificial, un asistente pedagógico que se encarga de acompañar a los profesores para generar proyectos basados en aprendizaje. Entonces el profesor, en vez de dedicar tiempo a crear la clase, se lo va a dedicar a implementarla, a estar con el estudiante, a entender qué necesita cada uno. En esto, y para responder la segunda subpregunta que me hacías, nosotros invertimos también en acelerar las startups. Tenemos un fondo de innovación para startups enfocadas en GenAI. Hay una que surgió de Argentina, varias de América Latina, más de 10. Pero lo que hacen esas startups básicamente es conocer bien los problemas. La que elegimos en Argentina se llama Birkle y está enfocada en un sistema de gestión de pagos. ¿Qué hicieron? Humanizaron la gestión de pagos con tecnología partiendo de un problema que tuvieron ellos como emprendedores seriales para pagar tarjeta de créditos. Entonces, fundamental conocer los problemas, buscar la innovación desde el gobierno y si no también buscarla en el ecosistema emprendedor. No. Ahora. ¿Y ahora? Sí. Sí. Hay 2 panelistas que han respetado mi autoridad, 3 que no tanto. Así que los premiaré en la última sección, pero la verdad muy interesante. Movilidad, educación, salud, trámites. Creo que eso es lo que muchos de los ciudadanos de América Latina, la verdad, están pidiendo para reconectar con sus instituciones. Y Avinash, and many Latin Americans are figuring out where to work in this AI. Avinash, muchos latinoamericanos se preguntan a dónde trabajar, cuál es el nicho que ves en la IA para la industria. Bueno, creo que los nichos han permanecido constantes en el tiempo. En los servicios financieros, por ejemplo, es donde se han adoptado más rápidamente estas tecnologías. Las fintech son muy importantes, el sector de los pagos. Hay una gran parte de la población mundial que no está bancarizada. Entonces, tenemos que ver cómo sucedió esta adopción del leapfrogging en África o en India, por ejemplo, en el sector de pagos. En especial para esta región, el nicho de la arquitectura, la industria de la agricultura, perdón, hay mucho que la IA puede hacer por este sector. El otro sector es la salud. El costo está aumentando en todo el mundo, en especial en los Estados Unidos. Es un gran problema. Estamos viendo mucha inversión yendo a la demanda del sistema de salud. De hecho, en cada industria, recuerden esto, es muy importante comenzar por pensar cómo podemos reimaginar la experiencia del consumidor. Cuando Uber se reimaginó la experiencia de tomarse un taxi, por ejemplo, si yo tengo que tomar un vuelo y me pongo nervioso si la persona va a estar allí o no para llevarme, bueno, ellos reimaginaron la experiencia. Sueñen qué espera el cliente y luego encuentren la tecnología para hacer ese sueño realidad. Y por último, bueno, ¿cómo hacemos esto? Microsoft, Salesforce están buscando agentes o desarrollando agentes para alcanzar esto. Estos agentes van a estar entrenados para, por ejemplo, brindar asistencia al consumidor o distintos aspectos. Y van a utilizar los datos nuestros. Concéntrense en pensar que las compañías pequeñas también van a necesitar agentes, ya sea a nivel de ingeniería, de asistencia al consumidor, etcétera. En algunos de estos servicios privados, ahí es donde está. Y querría, la verdad, teniendo dos mujeres líderes ejecutivas, querría que compartierais un poco un consejo a las empresas que se están planteando, oye, ¿cómo acelero mi entrada en este sector? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo aprovecho estas oportunidades que se están abriendo? ¿Qué es lo que podríais compartir? Empiezo Silvia y luego Laura y luego cerraremos con sostenibilidad, Shahram y Joaquín. Bueno, lo primero es el porcentaje de utilización de inteligencia artificial en las compañías en Argentina es
tremendamente bajo. Hoy estamos hablando del 11% solamente están usando inteligencia artificial en forma productiva, no curiosa o exploratoria. Productiva solo el 11%. En Brasil ese número asciende al 63%. Pero el dato está buenísimo, no es para ponernos mal, sino que tenemos una increíble oportunidad, Y tiro otro dato más. Se estima, y bueno, yo soy Salesforce, se estima que para dentro de 3 años, para el 2028, se van a generar más de 12 millones de puestos de trabajo en Salesforce. Y Latinoamérica va a ser el responsable del 20%, es decir, 2,5 millones de puestos de trabajo. Entonces, el consejo a las compañías es que adquieran este conocimiento, que puedan entrenar a sus personas en estas nuevas habilidades. Y creo que se mencionó en el panel anterior, el tema del silver, es decir, la gente que peina canas, plus 50. Qué importante es incorporarlos a estas tecnologías. Según la PNUD, se van a crear más de 93 millones de puestos de trabajo nuevos en inteligencia artificial en los próximos 10 años, pero se van a destruir 87 millones de puestos de trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos que esos 87 millones se reconviertan en los 93 millones? Porque si no, más de la mitad de la población hoy económicamente activa se cae. Entonces, como líderes tenemos que ser súper responsables en reskillar a nuestros colaboradores en estas tecnologías que nos atraviesan. De vuelta, a mi mamá nadie le enseñó a hablar con Alexa, aprendió sola, pero si yo le dedico un poquito de tiempo más, va a ser mucho más productivo hablando con Alexa. Primero creo que esto que decíamos de conocer el potencial del negocio y no plantear el caso por la viabilidad técnica, pues eso nos va a perder tiempo, entonces nuestro valor es lo que conocemos. Segundo, me sumo a lo que decía Silvia de a mi mamá nadie le enseñó a usarlo. Bueno, estamos usando. Levanten la mano quienes de acá probaron con alguna inteligencia artificial ya. Todos. Como líderes de organizaciones, ¿sabemos que eso está pasando en nuestras organizaciones? Si no, ¿cómo creamos el entorno para que nuestros colaboradores experimenten y les demos todas las opciones para cada caso de uso? Bueno, hay que aprovechar esa oportunidad, conocer el potencial y datos. No hay inteligencia artificial sin datos, así que mucho foco en preparar eso también. Muchas gracias. La verdad me preocupa muchísimo esa definición de a partir de 50 años de la economía plateada. A nosotros nos falta mucho todavía, pero bueno. A mí no, por eso. A mí demasiado poco, así que entraré en alguno de esos programas de reentrenamiento, por supuesto. Para el último bloque de sostenibilidad, sostenibilidad en el desarrollo de la inteligencia artificial y las herramientas de la misma implica sostenibilidad económica, es decir, seguir invirtiendo en innovación social, generar puestos de trabajo adicionales y tareas adicionales, y también medioambiental. Y aquí voy a unir las dos últimas intervenciones. Shadram on Edge Computing. La computación cercana en el borde es algo que es eficiente económicamente, pero también es eficiente en términos medioambientales, de menos uso de energía, de electricidad, menos uso de agua para enfriar esos centros de datos. Shadram, one question on your view, very short on Edge Computing. Y cerraremos con Joaquim, porque un mensaje clave es que la inteligencia artificial sostenible y responsable es también un buen negocio. Es un buen negocio porque atrae inversión, retiene talento, retiene consumidores. Querría el último comentario y luego haremos 30 segundos a cada uno y con eso concluimos. Shadram, Edge Computing. I think edge computing is where you're going to go for AI because it's Bueno, power sí, efficient, creo que Edge it's less Computing es a expensive, donde deberíamos and as apuntar con la I said IA. earlier, the models Es are eficiente en thinking, términos de as well as you have energía, de privacy. electricidad. You control your data, and everything is done Se puede locally. tener privacidad, se trabaja a nivel local y uno puede controlar sus datos siempre que puede. Entonces, esos serían mis comentarios. Bien, 90% de los Muchas consumidores gracias, hoy día Joaquín. dicen que prefieren trabajar con compañías que tengan un marco ético en la forma que se relacionan con sus datos, ¿no? 92% de los ejecutivos de las compañías hoy día dicen que es necesario avanzar con el tema de gobernanza y ética de los datos para que puedan acelerar la adopción de inteligencia artificial dentro de sus organizaciones, mientras apenas 60% dicen que sus corporaciones están preparadas
para implementar las políticas de gobernanza necesarias, ¿no? Lo que puedo decir aquí es que veo tres pilares principales aquí que las compañías tienen que trabajar para asegurar la entrega de una inteligencia artificial que sea una inteligencia artificial ética. Número uno, organizacional. La misión principal de acelerar la adopción de inteligencia artificial dentro de las compañías es del presidente. El presidente tiene que asignar responsabilidades claras a las personas que hacen parte de su organización, marketing, ventas, legales, finanzas, entre otros. Cada uno tiene que tener mucha claridad en su responsabilidad dentro de cada una de sus áreas. Número dos, tienen que implementar un framework de gobernanza dentro de sus organizaciones, de forma que se permita entender el origen de datos, cómo datos fueron entrenados, de qué manera esos datos están siendo utilizados, si hay alucinación, si hay drift, de qué manera corregimos eso, de forma que los resultados de la utilización de la inteligencia artificial sea ética, que no tenga sesgos, que realmente aporte más valor a clientes finales y principalmente que se entienda las regulaciones y sus clientes, de forma que se pueda entregar los servicios de inteligencia artificial de una manera que sea benéfica a la sociedad y a los negocios, ¿no? No, perfecto. Voy a concluir en un minuto y a todos os voy a pedir un último mensaje, one last message of optimism and action. ¿Qué puede hacer? Ahora cada uno les quisiera pedir un mensaje de optimismo y de acción que podemos hacer en América Latina. Por manejar los tiempos y al BID por la oportunidad de debatir la inteligencia artificial, la revolución de nuestros tiempos y de muchas generaciones. La verdad es que yo me siento afortunado el poder estar trabajando en estos temas que son tan rompedores. Al mismo tiempo, hemos visto que la inteligencia artificial está en un momento de implementación incipiente, ¿no? Como tecnología de uso general que lo va a cambiar todo, todavía está en ello. Se están materializando sus modelos de negocio, se está empezando a implementar en algunos sectores, pero todavía estamos en un momento de transición y son estos momentos de transición donde regiones como América Latina y el Caribe, que no ha estado en la frontera del inicio, pueden hacer una convergencia, un catch-up, ¿no? Porque, desde luego, una inteligencia artificial sostenible y responsable va a necesitar infraestructuras sólidas y sostenibles, ¿no? En lo económico, es decir, fomentando la inversión y la innovación; en lo social, generando oportunidades de trabajo; y en lo medioambiental, es decir, razonable en cuanto al uso de energía, agua y minerales. Y en todo ello, América Latina tiene el potencial, talento, tamaño y recursos, ¿no? Talento, una población joven, tecnológicamente sabia y ágil, ¿no? Como los que tenemos casi 50 años. Minerales, tierras raras, agua, energía, una matriz energética más limpia que Europa, ¿no? Y tamaño. Y este es un punto que les quiero dejar. Esto va de tamaños. La economía digital va de competir entre mercados de cientos de millones de personas, y América Latina lo tiene si trabaja juntos. Sabemos que políticas de competencias y habilidades, políticas de desarrollo productivo e integración económica es lo que funciona. Sabemos que son alianzas público-privadas ahí. Y si me permitís que cierre con una cita de uno de mis dos argentinos favoritos, Diego Pablo Simeone. Él dijo que si se cree y se trabaja, se puede. Desde luego, yo creo que América Latina y el Caribe pueden, y aquí vamos a cerrar con un mensaje de por qué creemos que pueden. Empezamos, Silvia. Creo que podemos porque estamos en un momentum Argentina súper interesante. Talento, creatividad, resiliencia, todos los recursos, un time zone súper interesante, y tenemos ganas. Queremos que nuestros hijos no se vayan de nuestro país, así que tenemos que aprovechar este momento. No, I would actually say that think of AI as the new user interface. Bueno, piensen en la IA como en la nueva interfaz de usuario, y luego imaginen todos los casos de uso de todas las maneras que puedan. Me parece. Así que solo aprovechar la inteligencia artificial y el tiempo que nos libera para poner la creatividad en juego y resolverlos. Well, I'll leave it with the fact that reimagine consumer experience, very, very important. By the way, don't be Reimaginar la experiencia del consumidor como muy importante. Bien, con todo lo que podemos hacer con la tecnología. Como mencionaba en la primera charla, ¿no? Nosotros en este momento estamos acelerando la utilización de inteligencia artificial de manera más
rápida que el restante del mundo, ¿no? Creo que tenemos todo para continuar en esa dirección. Y la creatividad del latinoamericano, yo creo que es un asset que puede hacer un impacto muy importante en lo que vamos a entregar durante los próximos años en inteligencia artificial. Muchas gracias. Thank you very much. Obrigado. Muchas gracias a ustedes, Ángel, Silvia, Chandra, Laura, Avinash. Y